¿Alguna vez te has preguntado quién fue la esposa de Caín? ¿De dónde surgió su esposa si solo existían Adán y Eva en ese momento? ¿Existía otra raza de humanos o había más personas aparte de los mencionados en la Biblia? Estas son preguntas que han desconcertado a muchos durante siglos. Hoy, vamos a sumergirnos en uno de los enigmas más fascinantes del relato bíblico y trataremos de responder a estas inquietudes utilizando no solo lo que dice la Biblia, sino también la lógica y la historia. Este tema ha sido motivo de debate entre teólogos, historiadores y personas curiosas por igual. Y es que, cuando leemos la Biblia, es fácil pensar que la historia está completa, pero hay detalles que invitan a la reflexión. ¿Cómo pudo Caín encontrar esposa si, en teoría, solo existían 3 personas en el mundo en ese momento? ¿Es posible que la humanidad haya comenzado de una manera diferente a la que siempre hemos asumido? En este video, vamos a explorar todas estas dudas y te aseguro que las respuestas que descubrirás son mucho más sorprendentes de lo que esperas. Así que quédate con nosotros, porque lo que aprenderás aquí puede cambiar por completo la forma en que entiendes los relatos bíblicos del origen de la humanidad. ¿Estás listo para conocer la verdad? Vamos a comenzar. Para entender quién fue la esposa de Caín, primero tenemos que retroceder al principio, al mismísimo comienzo de la humanidad, según el relato bíblico. La Biblia nos dice que Dios creó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra. Este fue un acto directo de la creación divina, un momento sin precedentes en la historia de la existencia. Dios sopló vida en Adán, y así comenzó todo. Pero Adán no estaba destinado a estar solo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Decidió crear una compañera para Adán, alguien que fuera su igual, su ayuda idónea. Según el relato bíblico en Génesis, Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y creó a Eva, la primera mujer. Ahora, no solo había un hombre en el mundo, sino una pareja, Adán y Eva. Ellos serían los primeros padres de toda la humanidad. Aquí es donde ocurre algo fundamental. Dios bendice a Adán y Eva y les da un mandato que cambiaría el curso de la historia. Les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, Génesis 1:28. Este mandato no era simplemente una sugerencia, era una orden para poblar el mundo, para dar inicio a la historia humana tal como la conocemos. La capacidad de tener hijos, de formar una familia, fue otorgada directamente por Dios a esta primera pareja. Pero aquí surge una pregunta interesante: si Adán y Eva fueron los primeros y únicos seres humanos en ese momento, y si de ellos descendemos todos nosotros, ¿cómo es que la humanidad se expandió tan rápidamente? ¿De dónde salieron más personas? ¿Realmente fueron ellos los únicos en la tierra? Y, lo más intrigante, ¿cómo encaja Caín en todo esto? La Biblia es clara al decir que todos los seres humanos descendemos de Adán y Eva. En Hechos 17:26 se nos recuerda que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Esto significa que no había otra raza de seres humanos antes ni después de ellos. Todos compartimos el mismo origen, el mismo linaje, el mismo comienzo. Pero aquí es donde las cosas empiezan a ponerse más interesantes. Si no había más seres humanos aparte de Adán y Eva, ¿cómo se explica la existencia de la esposa de Caín? ¿Y cómo pudieron cumplir con el mandato de Dios de llenar la tierra? Es aquí donde la narrativa bíblica empieza a revelar detalles que muchas veces pasamos por alto. A continuación, nos adentraremos en las respuestas y en la realidad de los primeros días de la humanidad según las Escrituras. Lo que sigue podría sorprenderte. Hasta este punto, hemos establecido que, según la Biblia, toda la humanidad proviene de Adán y Eva. Pero, a medida que avanzamos en la historia de Caín, surge una interrogante que ha desconcertado a los lectores de la Biblia durante siglos: si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿Existía otra raza de personas o tal vez había más humanos fuera del Edén que no conocemos? Este es un enigma que parece desafiar la lógica de lo que conocemos hasta ahora. Es fácil imaginar por qué esta pregunta genera tanta confusión. Al leer el relato en Génesis, parece que Caín, después de asesinar a su hermano Abel, se aleja y encuentra una esposa en lo que parece ser una región ya habitada, el país de Nod. Pero aquí es donde tenemos que hacer una pausa.
¿realmente había otras personas fuera del círculo de Adán y Eva? La respuesta puede parecer compleja, pero si observamos detenidamente el contexto bíblico, encontramos una explicación clara. La Biblia es enfática al afirmar que todos los seres humanos descienden de una sola pareja, Adán y Eva. En Hechos 17:26 se nos dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Esto significa que no existía otra raza o grupo de personas fuera de los descendientes directos de Adán y Eva. Entonces, ¿cómo explicamos el matrimonio de Caín? La clave está en algo que quizá pasamos por alto. La Biblia menciona que Adán y Eva no solo tuvieron a Caín y Abel, sino que tuvieron muchos más hijos e hijas. La mención específica de Caín y Abel no significa que fueran los únicos, sino los más relevantes en ese punto de la historia. Si consideramos este punto, entendemos que la esposa de Caín era, de hecho, su hermana, o al menos una de sus parientes cercanas. Esto es algo que hoy en día puede sonar extraño, e incluso perturbador, pero en el contexto del Génesis era la única opción viable para cumplir con el mandato de Dios de fructificar y multiplicarse. Recordemos que en ese momento, el ADN de los humanos, recién creados por Dios, era perfecto, sin mutaciones ni defectos genéticos. Por lo tanto, el matrimonio entre hermanos no presentaba los riesgos que tendría hoy en día. Esto nos lleva a una importante revelación: no había otra raza de humanos. No existía un grupo de personas separadas de Adán y Eva. Toda la humanidad descendió de ellos, y fue a través de los matrimonios entre sus hijos e hijas que la tierra comenzó a ser poblada. Este hecho, aunque difícil de procesar con la mentalidad moderna, tiene sentido dentro del marco de la creación y el mandato divino. Entonces, ¿cómo es que Caín encontró a su esposa en el país de Nod? La clave está en cómo la Biblia nos relata la historia. Nod no es descrito como un lugar lleno de gente desconocida, sino como una región a donde Caín fue a vivir. Probablemente ya existían asentamientos de descendientes de Adán y Eva en ese lugar, lo que explica por qué Caín pudo encontrar allí a su esposa. Así que, ahora que hemos aclarado este punto, podemos pasar a la siguiente fase de nuestra exploración: ¿cómo era posible que Caín se casara con su hermana sin que esto fuera considerado inmoral o peligroso? La respuesta tiene que ver con el contexto histórico y genético de la humanidad en ese entonces, y esto nos dará una comprensión más profunda de cómo Dios gestionó el desarrollo inicial de la humanidad. Lo que sigue te sorprenderá aún más. Ahora que hemos establecido que no había otra raza de seres humanos aparte de los descendientes de Adán y Eva, llegamos a una de las respuestas más sorprendentes de este relato bíblico: la esposa de Caín era su hermana. Sí, como lo oyes. Caín se casó con una de sus hermanas, una de las muchas hijas de Adán y Eva que no son mencionadas específicamente por nombre en las Escrituras, pero que ciertamente existieron. Esto puede sonar muy extraño e incluso perturbador para nuestros oídos modernos. Hoy en día, la idea de casarse con un pariente cercano es considerada tabú e incluso ilegal en la mayoría de las culturas. Pero para comprender esta situación, necesitamos ponernos en el contexto histórico y biológico de los primeros seres humanos. Y aquí es donde la clave se vuelve fascinante. En aquellos tiempos, el ADN de Adán y Eva era perfecto, sin ningún tipo de mutación genética ni defecto. Cuando Dios creó a los primeros humanos, lo hizo con un código genético completamente limpio, lo que significa que no había riesgos genéticos en las uniones entre hermanos y hermanas. De hecho, en ese momento, era necesario que Caín y sus hermanos se casaran entre sí para poder cumplir el mandato de Dios de fructificar y multiplicar, Génesis 1:28. Era la única manera de poblar la tierra. Hoy en día, sabemos que las uniones entre parientes cercanos pueden causar problemas genéticos debido a las mutaciones acumuladas en nuestro ADN a lo largo de miles de años. Sin embargo, en el inicio de la humanidad, cuando todo era nuevo y perfecto, este no era un problema. No existía ninguna ley que prohibiera el matrimonio entre hermanos, y esto no se consideraba inmoral en ese contexto. Lo que para nosotros hoy es incesto, en ese momento era simplemente una parte del plan de Dios para el desarrollo de la humanidad. La Biblia menciona en Génesis 5:4 que Adán vivió 800 años después de engendrar a Set, y tuvo hijos e hijas. Aunque no se nos da el número exacto de hijos que tuvieron Adán y Eva, es evidente que fueron muchos.
Algunos estudiosos incluso calculan que pudieron haber tenido decenas de hijos, lo que proporcionó una base sólida para la expansión de la raza humana en esos primeros días. Entonces, ¿cómo fue posible que Caín, después de ser desterrado por asesinar a Abel, encontrara esposa? Muy simple, se casó con una de sus hermanas, que al igual que él, descendía directamente de Adán y Eva. De esta unión nació su hijo Enoc, y juntos comenzaron una nueva vida en el país de Nod, donde Caín incluso construyó una ciudad, Génesis 4:17, señal de que su descendencia comenzó a crecer rápidamente. Este detalle es crucial para entender cómo se expandió la humanidad en sus primeros días, y también para desmitificar la idea de que había otras razas o grupos de personas aparte de Adán y Eva. Todos descendemos de la misma familia, y esta comprensión nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia humanidad, ya que todos compartimos un origen común. Hasta este punto, hemos resuelto uno de los misterios más intrigantes de la Biblia: la esposa de Caín no era una figura misteriosa ni provenía de otro linaje. Era simplemente su hermana, y su matrimonio era parte del plan divino para poblar la tierra. Pero aún hay más que descubrir. Si los matrimonios entre hermanos eran aceptados en ese tiempo, ¿cuándo y por qué cambió esta norma? ¿Cuándo el incesto pasó de ser necesario a prohibido? Ya sabemos que Caín se casó con una de sus hermanas, pero ¿cómo fue posible que la humanidad creciera y se expandiera a partir de estas primeras uniones familiares? Para comprenderlo, necesitamos ver el panorama completo que la Biblia nos ofrece sobre el desarrollo inicial de la humanidad. Después de la trágica muerte de Abel, la Biblia nos cuenta que Adán y Eva siguieron cumpliendo con el mandato de Dios de fructificar y multiplicar. En Génesis 5:4 leemos que Adán vivió 800 años después de que nació Set y durante ese tiempo engendró muchos hijos e hijas. Aunque solo se mencionan algunos nombres en los relatos bíblicos, como Caín, Abel y Set, es evidente que Adán y Eva tuvieron una gran cantidad de descendientes. Esto plantea una cuestión interesante: si Adán y Eva tuvieron tantos hijos e hijas, ¿cómo fue posible que la humanidad creciera tan rápido y de forma tan ordenada? Aquí es donde entra en juego la longevidad de los primeros humanos. Según la Biblia, las personas en esos tiempos vivían cientos de años. Adán, por ejemplo, vivió 930 años, Génesis 5:5, lo que les daba tiempo suficiente para tener múltiples generaciones de hijos, nietos y bisnietos mientras todavía estaban vivos. Con tantos hijos y con una longevidad tan extraordinaria, la población humana comenzó a crecer rápidamente. Los hijos de Adán y Eva, incluyendo a Caín y Set, se casaron entre sí, formando las primeras familias que luego se convirtieron en las primeras tribus y comunidades. Este crecimiento poblacional también explica cómo Caín pudo construir una ciudad y nombrarla en honor a su hijo Enoc, lo cual se menciona en Génesis 4:17. Aunque inicialmente Caín fue desterrado por Dios debido al asesinato de Abel, la expansión de la humanidad no se detuvo y él continuó con su vida, estableciendo una descendencia que contribuiría a poblar la tierra. Ahora bien, es importante recordar que en aquellos tiempos no había ninguna prohibición divina contra el matrimonio entre hermanos. El propósito primordial era llenar la tierra con la descendencia de Adán y Eva, y para eso era necesario que las primeras generaciones de humanos se casaran entre parientes cercanos. Las condiciones genéticas también eran favorables, ya que el ADN humano en esa época, recién creado por Dios, era perfecto y no presentaba los riesgos de enfermedades genéticas que conocemos hoy. La Biblia también nos deja en claro que la humanidad no solo creció en número, sino que también comenzó a desarrollar diferentes formas de civilización. De los descendientes de Caín salieron los primeros músicos, herreros y ganaderos, como se menciona en Génesis 4, 20-22. Estos fueron los inicios de la cultura y el progreso humano, aunque también fue a partir de esa misma descendencia que surgieron los primeros hombres malvados, como Lamec, quien fue el primer polígamo y el segundo asesino mencionado en la Biblia, Génesis 4, 23-24. A medida que la humanidad crecía y se desarrollaba, también comenzaban a surgir divisiones entre los justos y los malvados. De la línea de Set, el hijo que Dios dio a Adán y Eva después de la muerte de Abel, descendería un linaje de hombres justos, entre los que destaca Noé, quien jugará un papel fundamental en la historia de la humanidad y el plan de Dios. Pero eso es un tema que exploraremos en futuros videos.
Por ahora, lo que debemos entender es que la humanidad comenzó con una sola familia y se expandió a través de las generaciones gracias a la bendición y mandato divino. Sin embargo, esto nos lleva a una pregunta clave: si en aquel tiempo era permitido casarse entre hermanos, ¿cuándo y por qué cambió esta norma? A medida que la humanidad creció, Dios estableció leyes específicas que prohibieron estas uniones, y lo hizo por razones muy importantes. Ahora que hemos visto cómo la humanidad se expandió a partir de los primeros hijos de Adán y Eva, surge una pregunta crucial: ¿no era incesto lo que sucedía entre Caín y sus hermanas? Y, si era así, ¿por qué no era considerado inmoral o peligroso en aquel tiempo? La respuesta, aunque compleja, tiene una base clara tanto en el contexto bíblico como en el desarrollo progresivo de la humanidad. En los primeros tiempos de la humanidad, las uniones entre hermanos y hermanas no solo no eran un problema, sino que eran la única manera de cumplir el mandato de Dios de fructificar y llenar la tierra. Recordemos que el ADN de Adán y Eva era perfecto, fueron creados sin defectos genéticos, lo que significa que las primeras generaciones no enfrentaban los riesgos que hoy asociamos con el incesto, como las malformaciones genéticas o las enfermedades hereditarias. La humanidad en ese momento era joven y perfecta, tanto física como genéticamente. Además, no existía ninguna ley que prohibiera el matrimonio entre parientes cercanos. No había una noción de pecado en este tipo de uniones porque no era necesario. Todo esto formaba parte del plan inicial de Dios para poblar la tierra. Pero, a medida que la humanidad fue creciendo y multiplicándose, también creció el pecado y las consecuencias de la desobediencia comenzaron a afectar la creación, incluyendo el ADN humano. Con el tiempo, los efectos del pecado se hicieron más evidentes y el ADN humano, que antes era perfecto, comenzó a mostrar defectos y mutaciones. Aquí es donde comienza a cambiar la historia. Conforme las generaciones pasaron y los humanos se alejaron cada vez más de la perfección original de Adán y Eva, Dios decidió establecer leyes para proteger la santidad de su pueblo y también la salud genética de la humanidad. Estas leyes fueron reveladas a Moisés y al pueblo de Israel mucho más tarde en la historia y quedaron registradas en el libro de Levítico. En Levítico 18, Dios le da a Moisés una serie de leyes que prohibían claramente las relaciones sexuales y los matrimonios entre parientes cercanos. En el versículo 6, Dios dice: «Ninguno de vosotros se allegue a parienta próxima alguna, para descubrir su desnudez, yo soy Jehová». A partir de ese momento, el matrimonio entre hermanos, padres e hijos, y otros parientes cercanos quedó prohibido por mandato divino. Estas leyes no solo eran una cuestión de moralidad, sino también de salud genética, ya que para entonces, la naturaleza humana había comenzado a deteriorarse y el incesto se había vuelto peligroso para la descendencia. Pero, ¿por qué antes era permitido y luego prohibido? ¿No parece esto una contradicción? La respuesta es que Dios, en su sabiduría, adaptó sus leyes según las necesidades de la humanidad en cada etapa de su desarrollo. Al principio, cuando el número de personas en el mundo era extremadamente limitado y el ADN estaba intacto, no había peligro en las uniones entre hermanos. Sin embargo, conforme la humanidad creció, también creció la posibilidad de que los defectos genéticos se transmitieran a las generaciones futuras, lo que podía causar grandes problemas de salud. Además, el mundo en tiempos de Moisés estaba lleno de influencias paganas y prácticas sexuales degradantes que Dios quería evitar en su pueblo. Las naciones que rodeaban a Israel practicaban costumbres abominables, como el incesto y otras formas de inmoralidad sexual, que Dios condenaba. Por esta razón, las leyes de Levítico no solo protegían la salud física de la humanidad, sino también su pureza espiritual y moral. Estas leyes marcaron un cambio significativo en la forma en que los seres humanos se relacionaban entre sí y con Dios. A partir de ese momento, el matrimonio entre parientes cercanos fue considerado pecado, y las uniones que antes habían sido necesarias y permitidas fueron condenadas. Esto nos muestra cómo Dios revela su voluntad de manera progresiva, adaptándose a las circunstancias y a la evolución de su creación. Así que, en resumen, en los primeros días de la humanidad, el matrimonio entre hermanos era necesario y no tenía ningún riesgo ni consecuencia negativa. Pero, con el paso del tiempo, el deterioro genético y moral de la humanidad hizo que Dios prohibiera este tipo de relaciones para preservar tanto la salud física como la santidad de su pueblo.
Pero entonces, ¿cómo afectó este cambio a la humanidad? ¿Qué consecuencias tuvo en la salud y el desarrollo de las futuras generaciones? Y, lo más importante, ¿qué significa esto para nosotros hoy? En la siguiente parte, profundizaremos en las razones por las que el incesto se convirtió en un peligro tanto físico como espiritual, y cómo estas leyes impactaron a la humanidad en su conjunto. Ya hemos visto cómo, en los primeros tiempos de la humanidad, las uniones entre hermanos no eran solo aceptadas, sino necesarias para cumplir el mandato de Dios de poblar la tierra. Sin embargo, también hemos explicado cómo, con el tiempo, el ADN humano comenzó a deteriorarse y el pecado afectó tanto a la naturaleza humana como a las relaciones entre las personas. Aquí es donde Dios interviene nuevamente, adaptando sus leyes para proteger la salud genética y moral de la humanidad. Pero esto plantea una pregunta importante: ¿por qué Dios permitió el incesto al principio y luego lo prohibió? ¿Acaso no es esto una contradicción? La clave para entender este cambio está en la revelación progresiva de la voluntad de Dios. A lo largo de la historia bíblica, vemos que Dios no revela todas sus leyes y mandamientos de una sola vez. En lugar de eso, Dios revela sus normas y directrices poco a poco, conforme la humanidad avanza y se desarrolla. Dios es un ser infinito que conoce todas las cosas, pero también es un Padre amoroso que guía a la humanidad a través de diferentes etapas. Al principio, cuando solo existían unos pocos seres humanos, el incesto no representaba un riesgo para la salud genética y era la única manera de cumplir con el mandato divino de multiplicarse y llenar la tierra. Pero más adelante, cuando la humanidad había crecido y el ADN comenzaba a mostrar signos de deterioro debido al pecado, Dios estableció leyes más específicas para proteger tanto la salud física como la espiritual de su pueblo. Estas leyes, como mencionamos anteriormente, se encuentran principalmente en el libro de Levítico, donde Dios prohíbe las relaciones entre parientes cercanos. Pero no solo prohibió el incesto. Dios también estableció una serie de normas que regulaban todo tipo de relaciones familiares y sexuales, para garantizar la pureza de su pueblo y evitar que cayeran en las mismas prácticas corruptas de las naciones paganas que los rodeaban. Este proceso de revelación progresiva no es algo nuevo en la Biblia. Podemos verlo en muchos otros aspectos de la historia de la humanidad. Por ejemplo, el propio concepto del pecado y de la salvación fue revelado de manera gradual, hasta llegar al punto culminante con la venida de Jesucristo, quien fue la revelación máxima de la voluntad de Dios. De la misma manera, la comprensión de lo que es correcto o incorrecto en las relaciones familiares también fue dada poco a poco. Dios no cambió su plan, simplemente adaptó sus leyes a las circunstancias de la humanidad. Al principio, el incesto era necesario porque no había otras opciones, pero conforme la población creció y el pecado afectó la naturaleza humana, Dios prohibió estas prácticas para evitar el daño genético y moral que podrían causar. Pero esto nos lleva a reflexionar sobre algo más profundo. Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es mejor para su creación, incluso si en diferentes momentos de la historia eso significa ajustar sus normas. Esto nos enseña algo muy importante sobre la naturaleza de Dios. Él es un Dios que cuida de su pueblo, que entiende sus necesidades y que está dispuesto a guiarlo pacientemente hacia lo que es correcto. A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido que adaptarse y aprender nuevas formas de obedecer a Dios. Las leyes que prohibían el incesto, por ejemplo, no solo eran necesarias por razones genéticas, sino también para marcar una diferencia entre el pueblo de Dios y las naciones paganas, que practicaban todo tipo de inmoralidades sexuales, incluyendo el incesto. Este cambio en las leyes también tiene un propósito espiritual muy profundo: preservar la pureza de la línea mesiánica. Desde el principio, Dios tenía un plan para traer al Salvador al mundo, y esa línea de descendencia debía mantenerse pura y santa. Por eso, a lo largo de la Biblia vemos cómo Dios protege y guía la descendencia desde Adán y Eva hasta Noé, Abraham, David y, finalmente, Jesús. La prohibición del incesto y otras leyes sobre las relaciones familiares son una parte esencial de ese plan. Dios no solo estaba protegiendo la salud física de su pueblo, sino también su herencia espiritual, la línea que llevaría al Mesías. Las leyes que Moisés recibió no eran solo para regular la vida cotidiana, tenían un propósito divino y eterno: preparar el camino para la llegada de Jesucristo, el Redentor de la humanidad.
Este es un punto crucial que a veces pasa desapercibido cuando leemos la Biblia. Las leyes no son solo reglas arbitrarias, cada una tiene un propósito mayor dentro del plan de Dios. En este caso, Dios protegió la pureza y la santidad de su pueblo, asegurando que las futuras generaciones estuvieran listas para recibir al Salvador del mundo. Ahora que entendemos mejor cómo y por qué Dios prohibió el incesto, podemos ver que no se trataba simplemente de una cuestión moral, sino de una estrategia divina para proteger tanto la salud genética como la herencia espiritual de la humanidad. Pero, ¿qué pasó con los ejemplos bíblicos de matrimonios entre parientes cercanos después de que estas leyes fueron establecidas? ¿Todos fueron considerados incesto o hubo excepciones? A estas alturas, ya hemos entendido por qué Dios permitió las uniones entre hermanos al principio y cómo, con el tiempo, prohibió estas prácticas para proteger tanto la salud física como la pureza espiritual de la humanidad. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, encontramos ejemplos de matrimonios entre parientes cercanos incluso después de que se dieran las leyes en Levítico. Esto plantea una pregunta importante: ¿fueron todos estos casos considerados incesto? ¿Por qué algunos de estos matrimonios parecen ser bendecidos por Dios, mientras que otros son condenados? Aquí es donde las cosas se vuelven interesantes. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Abraham y Sara. Abraham, el patriarca de la fe, se casó con Sara, que era su media hermana por parte de padre. Este matrimonio ocurrió antes de que se establecieran las leyes en Levítico, por lo que no fue considerado incesto en ese momento. De hecho, Dios bendijo a Abraham y a Sara de manera poderosa, prometiéndoles que serían los padres de una gran nación, a pesar de que tuvieron que esperar muchos años para tener a su hijo Isaac. Este es un detalle importante: antes de que se dieran las leyes, los matrimonios entre parientes cercanos no eran vistos como inmorales ni problemáticos. Al contrario, algunos de los personajes más importantes de la historia bíblica, como Abraham, tuvieron matrimonios de este tipo y fueron bendecidos por Dios. Es crucial entender el contexto y el momento en que sucedieron estos matrimonios. Otro ejemplo es el de Isaac y Rebeca, que eran primos. Aunque el matrimonio entre primos no estaba prohibido por las leyes de Levítico, lo que lo convierte en un caso diferente al incesto. De hecho, en muchas culturas antiguas, y algunas actuales, el matrimonio entre primos era una práctica común. Dios bendijo la unión de Isaac y Rebeca, dándoles 2 hijos, Esaú y Jacob, quienes continuarían con la línea de descendencia que llevaría al pueblo de Israel. Luego tenemos el caso de Jacob, que se casó con sus primas Lea y Raquel. Aunque hoy nos puede parecer extraño que Jacob se haya casado con 2 hermanas, en ese tiempo la poligamia no estaba prohibida explícitamente, aunque no era el diseño original de Dios para el matrimonio. Dios permitió este matrimonio, y de la unión de Jacob con Lea y Raquel nacieron los 12 hijos que se convertirían en los fundadores de las 12 tribus de Israel. Es importante recordar que, aunque estos matrimonios entre parientes cercanos ocurrieron antes de la ley de Moisés, Dios los utilizó para cumplir su propósito, particularmente en la formación del pueblo de Israel. Aún así, cuando las leyes de Levítico fueron dadas, establecieron claramente que relaciones estaban prohibidas para evitar el incesto. Ahora bien, hay otros ejemplos en la Biblia donde el incesto sí fue considerado pecado. Un caso notable es el de Amnón y Tamar. Amnón, uno de los hijos de David, se dejó llevar por su pasión y violó a su media hermana Tamar, lo que desató una serie de consecuencias trágicas en la familia real. Este acto fue una clara violación de las leyes de Dios, no solo por ser incesto, sino por el uso de la violencia y el abuso de poder. Amnón pagó las consecuencias de su pecado cuando su hermano Absalón, el hermano de Tamar, lo mató en venganza. Otro caso es el de Lot y sus hijas. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot creyeron que eran las últimas personas en la tierra y, en un acto desesperado, embriagaron a su padre y tuvieron relaciones con él para tener hijos. Este acto también es condenado en la Biblia como una forma perversa de incesto. De estas uniones nacieron los pueblos de Moab y Amón, quienes más tarde serían enemigos del pueblo de Israel. Lo interesante es que, aunque algunos de estos casos parecen ser condenados y otros no, Dios siempre muestra su justicia y misericordia en cada situación. Por ejemplo, aunque el pecado de Amnón trajo tragedia a la familia de David,
Dios continuó utilizando a la descendencia de David para cumplir su plan de redención a través del Mesías. Del mismo modo, aunque Lot cometió incesto con sus hijas, Dios en su misericordia permitió que de la descendencia de Moab surgiera Ruth, quien más tarde se convertiría en parte de la línea de David y, por lo tanto, en antecesora de Jesús. Este contraste nos muestra que Dios juzga cada situación de manera justa y según las circunstancias. Él no se limita a castigar automáticamente a los individuos por sus errores, sino que siempre busca el bien mayor de la humanidad y la redención de su pueblo. Así como permitió matrimonios entre parientes cercanos en los primeros días de la humanidad, también condenó el incesto cuando éste dejó de ser necesario y se convirtió en un peligro para la salud física y moral del pueblo. Esto nos lleva a una conclusión importante: Dios establece sus leyes para protegernos, tanto a nivel físico como espiritual. Aunque algunos matrimonios entre parientes cercanos fueron permitidos y bendecidos antes de que se dieran las leyes, una vez que las leyes fueron dadas, Dios las hizo cumplir estrictamente para proteger la santidad y el bienestar de su pueblo. En resumen, algunos casos de matrimonios entre parientes cercanos fueron permitidos por Dios antes de la entrega de la ley, mientras que otros fueron claramente condenados después de que se dieran las prohibiciones en Levítico. Esto muestra la evolución de las normas divinas en función de las circunstancias de la humanidad y el plan de Dios para preservar la pureza y la santidad de su pueblo. Pero esto no es todo. Aún queda por explorar cómo estas leyes afectaron a las generaciones futuras y qué impacto tuvieron en la humanidad. ¿Qué efectos genéticos y sociales trajo el incesto antes y después de las leyes de Dios? Ya hemos explorado cómo las uniones entre parientes cercanos fueron permitidas en los primeros días de la humanidad y cómo, con el tiempo, Dios estableció leyes para prohibir el incesto. Pero esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿qué consecuencias tuvo el incesto en la humanidad, tanto antes como después de las leyes de Dios? ¿Por qué este cambio fue tan importante para el desarrollo de la humanidad? Comencemos por las consecuencias genéticas. En los primeros días de la creación, como mencionamos antes, el ADN de Adán y Eva era perfecto. No había mutaciones, defectos genéticos ni riesgo alguno en las uniones entre parientes cercanos. Esto permitió que Caín, Abel, Set y los demás hijos de Adán y Eva pudieran casarse entre sí sin ningún tipo de peligro para la salud de sus hijos. Sin embargo, con el tiempo, el pecado comenzó a afectar no solo la relación entre los seres humanos y Dios, sino también la naturaleza misma de la humanidad. A medida que el pecado se extendió en la humanidad, la genética humana también empezó a deteriorarse. Este deterioro genético, causado por mutaciones acumuladas a lo largo de las generaciones, se convirtió en un riesgo para los futuros descendientes. Los matrimonios entre hermanos o parientes cercanos comenzaron a aumentar la probabilidad de que se manifestaran enfermedades genéticas. Problemas como malformaciones, discapacidades y enfermedades hereditarias se hicieron cada vez más comunes cuando las personas con genes similares se casaban y procreaban. Estos problemas congénitos son aquellos que afectan a los niños desde su nacimiento. Entre ellos se encuentran enfermedades como la hemofilia, la fibrosis quística, el síndrome de Down y otras condiciones que hoy en día asociamos con las uniones entre parientes cercanos. Al estar más emparentados, los padres tenían una mayor probabilidad de heredar las mismas mutaciones genéticas a sus hijos, lo que amplificaba estos defectos. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que este deterioro genético era inevitable, y por eso, a medida que la humanidad creció y el pecado afectó también la salud física, estableció las leyes en Levítico para prohibir el incesto y proteger a las futuras generaciones. Estas leyes tenían un objetivo claro: preservar la salud y la santidad de la humanidad. Dios entendía que, con el tiempo, los riesgos genéticos aumentarían, y permitir que las personas se casaran con sus parientes cercanos podría resultar en una catástrofe genética para la humanidad. Pero no solo se trataba de genética. Las leyes también protegían el tejido social y moral de la humanidad. El incesto, además de sus consecuencias genéticas, afecta profundamente las dinámicas familiares y las relaciones sociales. En muchas culturas, las familias son la base de la sociedad y las relaciones dentro de la familia deben basarse en la confianza, el respeto y la protección. Las uniones incestuosas corrompen esa dinámica, convirtiendo relaciones que deben ser protectoras y de apoyo en algo potencialmente destructivo.
Dios, al prohibir el incesto, no solo estaba preservando la salud física, sino también la pureza moral y emocional de su pueblo. Las relaciones dentro de la familia, especialmente entre padres e hijos o hermanos, deben basarse en el respeto y la protección mutua, no en deseos o intenciones inmorales. El incesto rompe esta barrera, distorsionando el diseño original de Dios para las familias. Además, al prohibir el incesto, Dios también estaba protegiendo la cultura y las relaciones humanas de caer en las prácticas inmorales que eran comunes en las naciones paganas. En el mundo antiguo, muchas culturas practicaban el incesto y otras formas de relaciones sexuales inmorales, y estas prácticas a menudo llevaban a una sociedad degradada y corrompida. Dios quería que su pueblo, Israel, fuera un ejemplo de pureza y santidad, una nación que se destacara entre las demás por su obediencia y respeto a las leyes divinas. Entonces, ¿por qué Dios permitió el incesto al principio? Porque, en esos primeros días, no había otra opción y no existían los riesgos genéticos que conocemos hoy. Pero, conforme la humanidad creció y se multiplicó, el incesto se convirtió en un riesgo para la salud física y moral. Dios sabía que, para proteger a su pueblo y a la humanidad en general, era necesario establecer límites claros. Las leyes que Dios dio a Moisés en Levítico 18 no solo prohibían el incesto, sino que también protegían el futuro de la humanidad. Estas leyes eran parte del plan divino para que la humanidad prosperara, tanto física como espiritualmente, y para evitar que las relaciones familiares se distorsionaran o corrompieran. Dios quería que su pueblo fuera sano, fuerte y moralmente puro, y estas leyes eran esenciales para cumplir ese propósito. Pero las consecuencias del incesto no solo se limitan al pasado. Incluso hoy en día, las leyes que prohíben el matrimonio entre parientes cercanos siguen vigentes en casi todas las culturas y sociedades. Esto demuestra cómo las leyes divinas siguen siendo relevantes para proteger la salud y el bienestar de la humanidad. En resumen, el incesto tuvo consecuencias muy serias tanto para la genética como para la moral de la humanidad. Dios, en su infinita sabiduría, permitió el incesto en los primeros tiempos cuando era necesario, pero lo prohibió cuando ya no lo era, protegiendo así el desarrollo sano y santo de su creación. Pero aún queda una última pregunta por resolver: ¿cómo influyó todo esto en el plan de Dios para la redención de la humanidad? ¿Qué papel jugaron estas leyes en la llegada de Jesucristo, el Salvador? A lo largo de este video, hemos explorado cómo el incesto fue una práctica permitida en los primeros días de la humanidad y cómo, con el tiempo, Dios prohibió estas uniones para proteger la salud física y moral de su pueblo. Pero para entender completamente este tema, debemos dar un paso más allá y preguntarnos, ¿cómo encaja todo esto en el plan de Dios para la redención de la humanidad? ¿Qué conexión tiene con la llegada de Jesucristo, el Salvador? Desde el principio, Dios tenía un plan claro: redimir a la humanidad del pecado y restaurar la relación rota entre los seres humanos y su Creador. Este plan comenzó en el mismo momento de la caída de Adán y Eva. A través de la historia bíblica, vemos cómo Dios va guiando la historia de la humanidad hacia un propósito central: la llegada de Jesucristo, quien vendría a salvar a la humanidad de sus pecados. Pero para que este plan de redención se cumpliera, era necesario que la línea de descendencia que llevaría a Jesús permaneciera pura y santa. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios preserva esta línea a través de personas como Noé, Abraham, Isaac, Jacob y David. Cada uno de estos personajes juega un papel clave en el desarrollo de la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios, y en la llegada final del Mesías. La prohibición del incesto fue parte de ese plan de preservación. Dios no solo estaba protegiendo la salud física de su pueblo, sino también la pureza de la línea mesiánica. La genealogía de Jesús, que encontramos en el libro de Mateo, muestra cómo desde Abraham hasta David, y luego hasta José y María, la línea que llevaría a Jesús fue cuidadosamente protegida y guiada por Dios. Jesús, el Hijo de Dios, nacería de una familia humana pura, preservada de las prácticas inmorales y de las influencias corruptas que rodeaban a Israel. Además, al prohibir el incesto, Dios también estaba preparando el terreno para que su pueblo fuera diferente a las demás naciones. Las leyes que regulaban las relaciones familiares no solo tenían un propósito físico, sino también uno espiritual.
Israel debía ser un pueblo santo, un pueblo que reflejara la santidad de Dios en todas sus prácticas, incluidas las relaciones familiares. La pureza moral y espiritual de Israel era esencial para que el Salvador del mundo naciera en el seno de ese pueblo. Jesús, al venir al mundo, no solo cumplió las promesas de Dios hechas a Abraham y a David, sino que también trajo la redención para toda la humanidad. Él vino a restaurar lo que se había perdido en la caída de Adán y Eva. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús abrió el camino para que todos los seres humanos, sin importar su linaje o descendencia, pudieran ser reconciliados con Dios. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el tema del incesto y las leyes de Dios? Dios estableció límites claros para proteger tanto a la humanidad como a la línea de descendencia que traería al Salvador. El incesto, que al principio era necesario para la supervivencia de la humanidad, se convirtió en un peligro genético y moral, y Dios, en su sabiduría, lo prohibió en el momento adecuado para evitar que la humanidad cayera en prácticas destructivas. Esto nos muestra algo muy importante: Dios siempre actúa en beneficio de su creación, incluso cuando no entendemos completamente sus razones. A lo largo de la historia, Dios ha protegido y guiado a la humanidad hacia su plan final de redención, un plan que culminó en la vida y obra de Jesucristo. Hoy, las leyes que Dios dio a su pueblo siguen siendo relevantes. Nos recuerdan que Dios es un Dios de orden, santidad y justicia, que desea lo mejor para nosotros. Nos llaman a vivir una vida moralmente pura y a respetar las relaciones familiares de la manera que Él ha diseñado. Finalmente, todo esto nos lleva a una conclusión importante: todos somos parte de la familia de Dios. Todos descendemos de Adán y Eva, pero más importante aún, todos podemos ser parte de la nueva familia de Dios a través de Jesucristo. En Cristo, no importa cuál sea nuestro linaje o pasado, porque todos tenemos acceso a la gracia y la salvación. Jesús vino a ofrecer vida eterna a toda la humanidad, sin importar de dónde venimos o quiénes somos. Así que, mientras reflexionamos sobre el tema del incesto en la Biblia y el desarrollo de la humanidad, debemos recordar que el propósito final de Dios siempre ha sido la redención y restauración de su creación. Desde los primeros días de Adán y Eva hasta la llegada de Jesús, todo ha sido parte de un plan divino más grande que culmina en la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia bíblica. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor el plan de Dios para la humanidad y cómo las leyes que estableció fueron parte de su amor y cuidado por nosotros. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante y edificante. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.